la resistencia equivalente del paralelo cuáles son todos los cálculos que desarrollamos. Y la fórmula de resistencia equivalente sería y ustedes vean acá que lo que tengo englobado aquí es lo que nosotros llamamos la conductancia eléctrica, la inversa de la resistencia. O sea que yo puedo pensar que la conductancia equivalente va a ser la suma de todas las conductancias. O sea que el circuito paralelo lo puedo trabajar como si fuera un circuito serie. Estos son los extremos A y B. Acá tendría la conductancia equivalente entre A y B. O sea que el uso de conductancia me permite trabajar a un circuito paralelo como si fuera un circuito serie. Es otra forma de expresar la resistencia. Por supuesto que la R equivalente, porque yo quiero calcular una R equivalente, puedo dejar este valor de conductancia y lo puedo dejar porque miren acá, puedo aplicar la ley de Ohm lo más bien. Profesor, una pregunta. Lo que copiaste ahí de arriba, ¿es 1 sobre R equivalente también? Es un amarillo. Es 1 sobre R equivalente, ¿no? Sí, no se ve bien. No, pensé que era REG y cualquier cosa. No, es la 1, es la formulita esta, 1 sobre R equivalente. Es la Muchas gracias. formulita de el arreglo de resistencias en paralelo. Esto que está acá. Bueno, eso es como el concepto de la conductancia. ¿Y qué me permite hacer? Si yo tengo un circuito paralelo, es pensarlo como si fuera un circuito serie de conductancias, pero como la conductancia es algo teórico, puramente teórico, no voy a tener conductancias físicas, yo puedo después llevarlo al valor real de una resistencia eléctrica. No sé si les dije las unidades de la conductancia. La unidad, la vamos a poner acá, que se usa Pero en Siemens. el Siemens, que se usa actualmente es el Siemens. Antiguamente, o capaz que encuentran algún autor o en algún libro que usa como unidad, se usaba como unidad, pero pueden encontrarlo, se usaba miren, como es la inversa, la conductancia es la inversa, se usaba como unidad el mho.
ya que la Sí. conductancia es la inversa, lo ponían al revés y hasta lo pronunciaban al revés, el mismo. Pero bueno, actualmente esta es en libros de textos, en libros viejos, ¿no es cierto? Ya en cuadernillos técnicos modernos o en libros modernos, la unidad aceptada es esta, el Siemens, en honor al ingeniero físico, no sé, ahí que por 1890 empezó a construir motores eléctricos y generadores eléctricos en Alemania. Bueno, entonces ahí tenemos el concepto de conductancia y ahora vamos a ir entrando de a poco a poner otro concepto. Y vamos a poner que es el concepto de impedancia. Se lo describe o se lo anota, se anota, vamos a poner, con la letra Z. Bueno, el año pasado en circuitos eléctricos y magnéticos, ya al final del año, hay un poquito de este concepto. ¿Lo vieron ustedes? Creo que sí, que es la resistencia pero en alterna, ¿no era? Claro, claro. Perfecto. Entonces, tenemos el concepto de impedancia, la unidad, es el ohm. Por lo tanto, la ley de Ohm se escribe Z V sobre I. Este es el concepto que entra en corriente alterna. Perdón. ¿Por qué? En corriente alterna, lo más común que tenemos son motores eléctricos, y el motor eléctrico es una bobina. O sea que en corriente alterna tenemos asociaciones de bobinas. Si un motor eléctrico tiene una bobina, la bobina está conformada por cobre, aunque hay motores que vienen de China que están con aluminio, que no duran nada, de hecho los bobinados, pero bueno, el cobre que tiene una resistencia eléctrica por longitud. Entonces, en corriente alterna tenemos bobinas asociadas con resistencias y capacitores, que en el caso de motor, si es un motor monofásico, el capacitor me puede llegar a servir para el arranque del motor monofásico. Bueno, entonces, en corriente alterna, un circuito
sencillo sería Z es igual a R. Bueno, es un circuito sencillo. Otro circuito sencillo sería que tengo solamente una bobina, pura y exclusivamente una bobina. Desprecio la resistencia de la bobina. La bobina se denota con la letra L y Z. Acá voy a hacer algo, voy a ponerle XL. Después vamos a ver lo que es esto, pero esto es para que vean qué es bien el concepto de impedancia. Z es igual a XL. Y acá le voy a poner, después lo vamos a ver, pero una bobina en corriente alterna es un número imaginario, positivo. Ya lo vamos a ir viendo, esto es una introducción para ver qué es Z. Y ya vamos sabiendo que, no sé si lo vieron el año pasado, que en corriente alterna se trabajan con números complejos, o sea, números que tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Otro circuito y miren, cuando tengo un capacitor, ese número imaginario es negativo. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa bien, pero ya para tener una idea, estos son circuitos sencillos, donde hay solamente una resistencia. La resistencia es un número real, positivo, lógicamente. O sea, una resistencia eléctrica nunca me puede dar un valor negativo. Una bobina presenta en corriente alterna una llamada reactancia. X. Y es un número imaginario positivo. Siempre, siempre una bobina va a ser un número imaginario positivo. Esto lo vamos a ver. Estamos haciendo una introducción así donde estamos colocando reactancia. Capaz que ustedes ya sintieron hablar de reactancia. Pero bueno, vamos a ir entrando de a poquito a esto. ¿Lo tienen el término reactancia del año pasado o de taller? Sí, lo habíamos visto, profe. Bien, bueno, entonces mejor así. Y entonces acá tenemos un capacitor en corriente alterna, también presenta una reactancia que es con la letra X, por eso miren lo que yo puse acá, X sub L, X sub C, reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Y siempre es un número
imaginario negativo, positivo. Bueno, siempre se da esa característica. Estos son circuitos sencillos y vean que la impedancia, en este caso, es una resistencia pura, es una bobina pura y es un capacitor puro. Pero se puede dar en la impedancia, se puede el siguiente circuito, donde me aparecen todos los elementos al mismo tiempo. Y no importa el orden que tengan los elementos, ¿eh? Pueden estar de cualquier forma conectados. Y esto va a un generador y alterna. Entonces, como nosotros vimos acá, cada uno de estos elementos, por ejemplo, la resistencia, a este elemento resistencia se lo puede considerar que es una impedancia. Y así con las bobinas y así con el capacitor. Cada uno de esos elementos puede ser una impedancia. Bien, entonces, si tomamos a cada elemento del circuito como una impedancia, el circuito queda dos puntos. Los tomo en forma individual y el circuito queda de esta manera. Tengo una impedancia 1, una impedancia 2, una impedancia 3. Las impedancias se marcan, recuerden, como un rectángulo. Entonces, Z1 sería JXL, Z2 sería menos JXC y Z3 sería R. Perfecto. Ahora, a este circuito que está acá, vamos a llamarlo circuito A, y podemos poner que al circuito A se lo puede tomar como una sola impedancia.
Entonces, lo dibujo. Y esto sería la Z del circuito. Donde Z es, y vamos a ver, vean, están todos conectados en serie. Y en corriente alterna es igual que en corriente continua con los circuitos series y los circuitos paralelos. Yo puedo poner que R más JXL menos JXC representan a toda la impedancia. Por lo tanto, Z, vean ustedes, separo la parte real, que es la resistencia, con la parte imaginaria, y me queda XL menos XC. A esto que está acá se lo llama X, se lo llama reactancia del circuito. Por lo tanto, la impedancia la puedo escribir como R más JX. Ahora estamos viendo nomenclatura y las distintas formas de escribir la impedancia. Esta Z también puede ser, si voy a este circuito, la suma de Z1 más Z2 más Z3, que en definitiva me va a quedar esta impedancia, cuya unidad va a estar en ohms. Entonces, vamos a definir acá también las unidades. Esta unidad que está acá también está en ohms. Esta unidad que está acá está en ohms. Esta unidad que está acá está en ohms. Son todas unidades en ohms. Y ahora vamos a ver, un poquito más adelante, por qué XL y XC, que es una necesidad de que esté en ohms, ¿no? Porque ustedes saben que L se mide en henrios, o mejor dicho, milihenrios, y las capacidades, las unidades son los microfaradios, o sea, que nosotros tenemos que tener hacer una pequeña cuenta para que la unidad transformarla en ohms, ¿no? Y poder aplicar la ley de Ohm. Bueno, o sea que la impedancia, como bien dijeron ustedes, me representa, uno de ustedes me dijo, no recuerdo quién, la resistencia, representa la resistencia en un circuito de corriente alterna. Pero es una resistencia muy complicada, porque es un número real con un número imaginario. O sea que, a diferencia de corriente continua, en corriente alterna vamos a trabajar con números complejos y vamos a usar las mismas leyes, que son totalmente válidas. Hay tres leyes en el estudio del análisis de circuitos eléctricos, que son la ley de Ohm, Kirchhoff primero y segunda, y con todas esas leyes nosotros resolvemos todos los circuitos. Bueno, entonces para esto vamos a ver un ejemplo numérico, así repasamos un poco de números complejos. Entonces vamos a poner ejemplo.
dada una impedancia graficarla en el plano complejo. Y vamos a ver el plano complejo, que es un par de ejes donde están los números reales y los números imaginarios, no es nada más que eso. Esto que está acá, lo que les acabo de decir, es el plano complejo. Entonces, dada la impedancia XL, le vamos a poner 3J, XC le vamos a poner menos 2J y R le vamos a poner 6 ohms. Voy a poner las unidades. Esta es la impedancia. Entonces, Z es R más J XL menos J XC. Nosotros habíamos escrito que Z era R más J XL menos XC. Bien. Y ahora vamos a ver acá cómo trabajamos con los signos. Porque esto que yo hice acá es una expresión general. Esto que está acá es una expresión general. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar, voy a mirar acá qué valores tengo y voy a escribir directamente desde acá y poner que Z va a ser igual a 6 ohms, perdón, 6 ohms, la unidad se la pongo al final, más J3 menos J2. Todos estos son ohms. La parte real es una sola que vale 6. Y la parte imaginaria es más J3 menos J2, me queda más J1. Graficarla en el plano complejo. El plano complejo fue lo que definieron los matemáticos porque había que representar los números imaginarios. Los números reales sabemos bien de que están sobre una línea horizontal que pasa por 0 y va de menos infinito a más infinito. Bien. Entonces, los números reales los tengo sobre este eje, el eje X. Los números imaginarios voy por ahora a marcar con otro color este eje. Los números imaginarios se representan con un eje que pasa exactamente por 0, también, de los reales, va desde menos infinito a más infinito, y está en cuadratura, o sea que está a 90 grados del eje de los reales. Y lo anotamos como el eje J, en este caso más J menos J. Bien. Como dijimos nosotros al comienzo, una resistencia siempre va a ser un valor positivo. Hay resistencias que tienen valores negativos,
Y si elementos semiconductores presentan esas características, no es el caso de la materia, por lo tanto, siempre que tengamos una impedancia y aparece una resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica va a estar, sobre este eje. Sobre este eje, el eje positivo. En el eje imaginario positivo van a estar siempre representadas las inductancias, siempre. Entonces le puedo poner XL. Y como acá siempre van a estar las capacitivas, le puedo poner XC. Entonces ahí tengo, esto que tengo acá es el plano complejo. Entonces pongo acá plano complejo. ¿Y para qué me sirve el plano complejo? Es para analizar el circuito. Veamos, en el circuito yo tengo XL que vale 3 y XC que vale menos 2. Entonces traslado los valores de la bobina y del capacitor sobre el eje imaginario. Entonces tengo 1, 2, 3. Ahí tengo representada a la bobina. Y miren cómo la voy a representar. Como si fuera un vector. XC dijimos que era menos 2. También lo represento como si fuera un vector. Vectores opuestos y colineales. Y yo, que hice aquí, hice la diferencia. Por lo tanto, voy a tener 3J menos 2J me va a dar un J que estaría acá, y acá marco el vector. Este vector que marqué acá